Hola, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es un placer compartir otro Frente a Frente, hoy 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer. Y ya de inmediato con el título del programa para esta mañana especial, para este día especial. Queremos que sea un programa especial, no repetitivo. Cada año tiene sus propias características, tiene las prioridades que discutir en un tema tan amplio e importante para Honduras como es el bienestar de la mujer. Pero cada año hay así como una característica especial que vale la pena profundizar, resaltar, y este año no es la excepción. Y miren ustedes que nos encontramos con esta noticia que ha generado el debate en la población, con ese primer debate que se aprobó ayer en el Congreso Nacional de la República para reformar el artículo 135 del Código del Trabajo, que amplía el periodo prenatal y postnatal, y además con una novedad, que le otorga al hombre también beneficios para que en ese periodo del periodo prenatal y postnatal también tenga algunos días él para que le ayude a su esposa, para que esté ahí con su niño, para que cuide, para que proteja, para que ayude, para que se empape, que es lo que algunos desde ya comienzan a resentir, que por la cultura nuestra, esos días que en el escenario que el Congreso aprobara la reforma le facilitaría al hombre para estar en el hogar, buscaría o utilizaría ese periodo para cualquier otra cosa menos para lo que la ley manda. No hay cultura, decía el abogado Germán Leicelar ayer. ¿De qué va a servir eso? Además, mucha gente empezó a cuestionar el impacto económico que esto tendría en la seguridad social. Escuchemos, por ejemplo, al doctor Carlos Umaña, que ayer era entrevistado por Ulises Aguirre en el Congreso de la República. Mire, como experto en seguridad social, porque tengo 25 años de laborar en el instituto y he sido varias veces director, estoy sorprendido porque esto no lleva un análisis de lo que es el impacto financiero en el Instituto Hondureño de Seguridad Social debido al subsidio que habría que aumentar. Además, también el impacto financiero que conllevaría a la empresa privada aumentar el número de semanas de descanso. Me parece que en esta época donde debemos de ser competitivos, con todo respeto para las damas y con todo respeto para los proyectistas, interfiere en las finanzas del instituto y además interfiere en las finanzas de tanto la empresa privada como el mismo gobierno. Me parece que debe de meditarse más, y en este momento, sin las opiniones del Seguro Social y la Corte Suprema de Justicia, no podríamos realmente aprobar este proyecto. Me parece que no es conveniente. Bueno, Renato, esto ya cambia el panorama de este dictamen que se introdujo esta noche en la Cámara Legislativa, y que el compromiso de la Junta Directiva era aprobarlo, o es más bien aprobarlo el día de mañana. Ya escuchamos una opinión en el que sería una marca en rojo en la pantalla del Congreso Nacional, que no estaría de acuerdo así, tan rápido, en darle la aprobación que se ha prometido aquí en la Cámara Legislativa. Y ya ven ustedes que no todo el mundo está de acuerdo, Mi primera reacción como papá, como esposo, mi primera reacción fue de alegría, y lo sigue siendo de alegría, lo que no quiere decir que tiene que aprobarse de esa manera, porque hay que medir las consecuencias en todo aspecto. Yo soy sincero, ¿para qué decirles que me enoja algo que me entusiasma? En Europa hay algunos países que desde hace muchos años tienen este tipo de legislación para la mujer y para el hombre, y uno aspira a vivir como viven los grandes, con la legislación que viven los grandes, pero también debemos aterrizar. Nuestras condiciones son diferentes a los grandes. Cuando digo grandes me refiero a países que tienen una legislación avanzada, con mucho bienestar social.
Y aquí comienza a decirse que esto va a tener un impacto en el seguro social, ya de por sí descalabrado, y que por la cultura nuestra, en vez de estar con nuestra esposa y con nuestro recién nacido, vamos a andar parrandeando, vamos a andar en otro lugar y no ahí en la casa, ayudando, como es el propósito de la ley o de la iniciativa de ley, ahí a nuestra esposa y a nuestro hijo. Una cosa es que este ciudadano de Honduras se alegre por el espíritu que tiene esa iniciativa, y otra es que el país esté preparado para esa iniciativa. Soy sincero y se lo digo, soy sincero. Ayer cuando me dijeron, Renato, están debatiendo en el Congreso ¿qué están debatiendo? Ampliar el periodo prenatal y el postnatal, y además otorgarle al hombre algunos beneficios también. De veras les digo, ¿sí? Saquemos todo lo que tenemos de noticia del día y tema del día y pasémonos a esto. Sí, me alegré, claro que me alegré, pero sabiendo de las consecuencias. Empiezo a escuchar opiniones de expertos, cuidado, si bien es cierto, nos merecemos que se aplique ese espíritu de la iniciativa, preguntémonos si estamos preparados como país. Y miren ustedes la opinión de la Corte. Ya voy a entrarle al tema central. Esta solo va a ser una arista hoy del programa con motivo del Día Internacional de la Mujer. La Corte Suprema pasada opinó sobre este tema. ¿Y saben cuál fue la opinión de la Corte pasada? La Corte pasada dijo: visto el proyecto de decreto remitido relacionado con el oficio número, aparece el número, de fecha 8 de septiembre del año pasado, suscrito por el señor Carlos Armando Zelaya Rosales, en el que solicita opinión del proyecto de decreto presentado a consideración del Pleno de ese Poder del Estado por el señor Juan Alberto Barahona Mejía, diputado por el departamento de Francisco Morazán, orientado a reformar el artículo 135 del título 3, capítulo 1 del decreto número 189-59 del Código del Trabajo. En cumplimiento a lo solicitado, se emite la siguiente opinión. Conforme a la exposición de motivos, la reforma legislativa del artículo 135 del Código del Trabajo comprende aumentar la licencia por maternidad de 4 semanas que tiene actualmente a 7 semanas en el periodo prenatal y a 11 semanas en el periodo postnatal de las 6 vigentes. O sea que se aumentaría 3 semanas más para el periodo prenatal en el caso de la mujer y 5 semanas más el periodo postnatal, haciendo un total de 20 semanas, agregándosele una licencia por maternidad al esposo o compañero de hogar de 16 días hábiles, distribuidos en 10 días antes del parto y 6 después del mismo. Una licencia por maternidad al esposo o compañero de hogar, 16 días. Estableciendo que en el caso de trabajo a destajo o por tarea, el salario de la trabajadora a tomar en cuenta será el promedio devengado en el último año de servicio o en todo el tiempo si fuere menor. En la reforma del artículo 135 del Código del Trabajo se aprecia que tiene por finalidad darle mayor protección a la mujer trabajadora en el embarazo, parto y periodo puerperal, la cual resulta justa y admisible en el ámbito de las relaciones laborales. Pero en cuanto al aumento del periodo, es importante señalar que se debe evitar que en la realidad estas conquistas las expongan a perder su puesto de trabajo, por lo que sería conveniente proyectar aplicar un promedio mínimo de 12 semanas, que actualmente se tienen en países afines en condiciones socioeconómicas como ser Colombia y Perú en América del Sur, México en América del Norte, República Dominicana en el Caribe y El Salvador, Nicaragua y Guatemala en Centroamérica.
ya que la licencia de 20 semanas que propone el honorable diputado Juan Alberto Barahona Mejía supera las 14 semanas establecidas en el artículo 4 del convenio 183 de la OIT, que invoca en su iniciativa que para su aplicación debe ser ratificado por el Estado de Honduras. En relación a la licencia del esposo o compañero de hogar que se adiciona al artículo 135 del Código del Trabajo, según el proyecto de decreto se reitera la opinión que se ha expresado en iniciativas anteriores sobre el mismo tema, señalando que aunque se trata de conceptos de progresividad en los derechos laborales, se deben tomar en cuenta las condiciones de nuestra realidad y por ello se requiere de un estudio o análisis más profundo para que sea una medida positiva y no derive en actitudes discriminadoras. Como recomendación especial señalamos que el proyecto de decreto debe ser sometido a audiencia de las organizaciones de los trabajadores y empleadores más representativas en función de socialización y en cumplimiento del convenio 144 de la OIT, convenio sobre la consulta tripartita, normas internacionales del trabajo, 1976, que Honduras ha ratificado. O sea, esa es la opinión de la Corte Suprema de Justicia, que dice que se debe ampliar el periodo prenatal y postnatal, pero no en las semanas que establece esta iniciativa. Y que en el caso de los hombres, esto debe ir a discusión a las organizaciones de trabajadores y empresariales y discutirse a nivel del Consejo Económico y Social. En cuanto al aumento del periodo, es importante señalar que se debe evitar que en la realidad estas conquistas las expongan a perder su puesto de trabajo, dice sobre esta ampliación para la mujer, por lo que sería conveniente proyectar aplicar un promedio mínimo de 12 semanas. 12 semanas. Actualmente son 4 prenatal y postnatal. ¿Y postnatal? 40 días. Por eso, ¿en semanas cuánto es eso? 4 semanas. 8 semanas. Aquí lo dice. 10 a 12. Aquí lo dice, aquí lo dice. Conforme la exposición de motivos, la reforma legislativa del 135 comprende aumentar la licencia por maternidad de 4 semanas, que tiene actualmente, a 7 semanas. Ahí serían 3 semanas más. Y en el periodo prenatal a 11 de 6, ahí serían 5. 8 semanas más. Pretende la reforma. 8 semanas más pretende la reforma. Y le dice, el Poder Judicial es mucho tiempo, les dice. Esto lo que va a derivar es que empiecen los empresarios a contratar más trabajadores hombres que mujeres. Bueno, yo solo digo lo que dice esto, no. Allá usted con su opinión y lo que piense, ¿verdad? Esa es la opinión de la Corte Suprema de Justicia. Pues bien, esta será una de las aristas que vamos a abordar esta mañana aquí en Frente a Frente. Lucecita Madrid nos traslada la pregunta, la gran pregunta para el tema central, aquí en Frente a Frente, hoy 8 de marzo de 2023, Día Internacional de la Mujer. Lucecita, buenos días. Muy buenos días, licenciado Renato, a nuestros panelistas y por supuesto feliz Día Internacional de la Mujer. A todas las mujeres hondureñas especialmente que nos ven a esta hora de la mañana, compartimos con ustedes el tema del día. Es tiempo que atrás quede el bla 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 a favor de las mujeres y con hechos el Estado demuestre que las valora, respeta, admira y quiere. ¿Qué opina usted? Recuerde hacerlo a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065 y a través de las redes sociales @FrenteAFrenteHN. Es tiempo que atrás quede el bla 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 a favor de las mujeres y con hechos el Estado demuestre que las valora, respeta, admira y quiere. ¿Y qué opina usted? Renato. Frente a Frente presentó el tema del día. Para debatir el tema, Sandy Arteaga, portavoz de Hablemos. ¿De Hablemos? Okay. ¿Lo qué? Lo que es y trabaja en acción los jóvenes. O en Honduras.
Joven Honduras. Y también tenemos a la jueza del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula y docente universitaria en Derechos Humanos y Constitucional, la abogada Claudia Isbela López, a quien la saludamos y al igual que lo hacemos con Sandy Arteaga, le damos la cordial bienvenida y nuestras sinceras felicitaciones por ser hoy Día Internacional de la Mujer. Y no es una felicitación del bla, 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 sino que es una felicitación convencido del rol de la mujer y de la importancia de proteger, valorar, estimar y respetar a la mujer. Buenos días, abogada. Buen día, licenciado Renato, buen día a todo el auditorio, a la panelista también. Estoy encantada de estar compartiendo especialmente en este día, que como usted mencionaba, pues es un día especial, es un día de conmemorar luchas que las mujeres a lo largo de los siglos han tenido que librar para obtener los derechos que ahora en teoría se tienen, ¿verdad? Al menos en teoría, de acuerdo a lo que la legislación establece. Sí. Estoy segura que va a ser un excelente debate. Va a ser un excelente debate, usted tiene la razón. Pero yo primero cumplo con esta obligación, con esta pausa comercial y enseguida venimos con el debate porque también falta una panelista que se ha atrasado en su ingreso al Centro de Noticias Televicentro. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Gobierno dice que será empresa privada la que comprará combustible a Petrocaribe. Gobierno dice que será empresa privada la que comprará combustible a Petrocaribe. Me interesa esta noticia, por favor, quisiera leer por lo menos la entrada. Luego que la presidenta Xiomara Castro ordenó pagar la deuda contraída con la Alianza Bolivariana para los pueblos de Nuestra América, ALBA y Petrocaribe, quienes respectivamente prestarán 50 y 30 millones, quienes respectivamente prestaron 50 y 30 millones de dólares, funcionarios del gobierno han explicado cuál es el objetivo, mientras que analistas políticos advierten que existe un nuevo contubernio entre las fuerzas políticas. Vamos a verla. ¿El ¿Qué dice el ID? En conversación con tunota.com, el secretario de Desarrollo Económico, Pedro Barquero, admitió que la intención del gobierno, tras los recientes acercamientos con Venezuela, está encaminada a que Honduras vuelva a comprarle combustible a Petrocaribe, como ocurrió durante la gestión de Manuel Zelaya. Sí, hacia eso va encaminado todo. En este viaje se habló de saldar ambas deudas y lo único que se tiene que negociar son detalles, declaró el funcionario. Sin embargo, aseguró que la empresa privada, que es la que compra e importa el combustible, debe ver con buenos ojos ese plan, porque asegura les traería beneficios. El gobierno no compra combustible, eso hay que dejarlo claro, porque son las empresas privadas las que lo importan. Esto lo que logrará es que los empresarios logren mejores condiciones que las conseguidas en este momento, añadió Barquero. Con relación a la deuda, Pedro Barquero manifestó que era una obligación pagarla. Había que hacerlo porque las deudas del país se tienen que pagar, independientemente de que sea con Venezuela, el BID o el Banco Mundial, porque es una obligación nuestra. Pues esa es la noticia que destaca a esta hora el periódico digital tunota.com. Pasemos por favor a la portada rápidamente para leer otros titulares. Únicamente es una socióloga. Odir Fernández responde a Julieta Castellanos. ¿Quién le dijo que era un mandadero del Congreso Nacional? Y Odir le dice, ¿quién dice eso? Apenas es una socióloga. Odir, ya quisiera la mayor parte de hondureños ser sociólogos. Leandro Osorio no descarta que cabecillas del Salvador estén operando en Honduras. Si quiere enterarte de todas estas otras noticias, lo invito a que entre en este momento a tunota.com por cortesía del Banco de Occidente.
Hoy en tu nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. El tema del día. Es tiempo que atrás quede el bla 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 a favor de las mujeres y con hechos el Estado demuestre que las valora, respeta, admira y quiere. ¿Qué opina usted? Redes Sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Muchas gracias por compartir su opinión con nosotros. Damos lectura a algunos mensajes. Fuerte golpe a la microempresa, que son los mayores empleadores. Una micro que tenga 3 empleadas y 2 tengan embarazo sería el fin. Continuamos dando lectura a más mensajes. Buen día, Renato. Son mujeres, pero no estoy de acuerdo con esa ley. Lo que van a hacer las empresas es no contratar mujeres. De por sí poco les gusta dar trabajo a las mujeres y ya con esto va a ser peor. Continuamos con más mensajes para demostrarle a nuestras mujeres que el Estado les ama. Hay muchas formas de demostrarle, no con esas medidas populistas. Más desempleo se nos viene. Bueno, no. Pregunta con esto que está discutiendo el Congreso Nacional, ¿verdad? No asocien la pregunta con lo que está discutiendo el Congreso Nacional. Lo del Congreso Nacional se debate, se aprobó en primer debate ayer en la noche, pero como ven ustedes, hay muchas opiniones, unas a favor y otras en contra. Pero lo que está en pantalla, por favor, no lo perdamos de vista y no lo asociemos con este debate particular. Lo que está en pantalla es una afirmación. Es tiempo que atrás quede el bla 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 a favor de las mujeres y con hechos el Estado demuestre que las valora, respeta, admira y quiere. Por favor, Lucecita. Renato, y el Congreso ya no hayan que inventar con ese feriado prenatal de los padres. Honduras no tiene dinero para esas comodidades porque la mayor parte de las mujeres paren y crían solas a sus hijos. Déjense de tanto bla bla bla. Continuamos, el papel de las mujeres es clave en la sociedad, pero tampoco debe alejarse de la realidad del país. ¿Cómo van a obtener igual oportunidad laboral y paga si cuando están embarazadas se van a retirar 5 meses, 20 semanas? Ningún empresario estará dispuesto a eso. Recuerde continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Miren, no deja de sorprenderme esa casi unanimidad. Te quedaste corta con los mensajes, seguí leyendo, aunque no estén en la sección, por favor. Ya después vamos a retomar la sección. Ok, más mensajes. El discurso populista de los libres, engañando como siempre. Que pongan mano dura a los violadores y golpeadores de mujeres en vez de aumentar el tiempo de pre y postnatal y favorecer a los disque padres de familia. Continuamos. Buenos días. El Estado debe tomar acciones concretas en pro de todas las mujeres hondureñas. Todo se ha quedado en promesas, sin embargo, no se ven acciones como lo mencioné anteriormente. Los derechos de las mujeres se deben respetar y aplicar, porque si solo están por escrito, nunca va a pasar nada. Felicitaciones en el Día Internacional de la Mujer y nos comparten un versículo bíblico. Dios te bendiga y siempre te cuide, que Dios te mire con agrado y te muestre su bondad, una reflexión vamos bíblica. Vamos a ver. Buen día. Sí, no, permítame, está familiarizada con la Biblia. Es que quiero que me diga de qué libro de la Biblia es. Número 6:24. Ese es el capítulo y el versículo. 25 y ¿pero de qué libro? Ese TLA está en abreviatura ahí. ¿Ese TLA qué libro de la Biblia es? Números, capítulo 6. Ajá. Capítulo 6, versículo 24 al 25, ¿de qué libro de la Biblia? De Números, es un libro de la Biblia. Ah, es de Números. Sí. ¿De Números esa? Sí, del libro de Números. Ah, sí. No, si el equivocado soy yo, ya ven. Gracias, bendiciones también a nuestro televidente que nos ha compartido. Buenos días a todos. Aunque aprueben esa ley controversial, sabemos que Honduras es un país machista, que lo que van a hacer es más vago. Somos pocos los padres que se preocupan por los hijos. Muchos lo que hacen es compartir con sus amigos e irse a pasear. Si eso pasa los fines de semana, ¿qué harán con muchas semanas libres?
También los jefes no quieren darle un día libre, van a llorar con varias semanas. Hay varias leyes, pero no se cumplen. Mira que estoy avergonzado, quiere decir que ya días no leía la Biblia porque no me acordaba del libro de números, no me acordaba de números. Buen día. Bueno, mis disculpas. Excelente gobierno, solo es el inicio, vamos por más. Atentamente, adelante, doña Xiomara. Mira, apenas la primera opinión favorable a esa reforma que se discute en el Congreso Nacional. Para la lectura, buenos días. ¿Qué podemos esperar de ese señor Juquiño Barahona si nunca ha trabajado y solo mamando del gobierno porque no emiten leyes para atraer la inversión y que haya más empleo? Con esto las empresas van a reducir los empleados. Es lo peor. Mire que usted puede debatir, pero sin utilizar esas palabras. Buen día, el equipo de Frente a Frente, en alusión al tema Mi Pensamiento a la Mujer. Te admiro, mujer, por tu fuerza, valentía, constancia y al mismo tiempo por tu ternura, delicadeza, cariño. Mereces y te has ganado todo mi respeto y consideración. Bueno, dejémosle a las dos próximas secciones de la Curazao, porque son centenares, son miles de mensajes que están llegando a Frente a Frente. Iniciemos ya el debate. Iniciemos el debate y que nos repita Luz Madrid la pregunta. Tema del día. El tema del día, sí. Es tiempo que atrás quede el bla 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 a favor de las mujeres y con hechos el Estado demuestre que las valora, respeta, admira y quiere. ¿Qué opina usted? Sandy, voy a comenzar con San Pedro Sula. Pedro Sula. Y seguimos esperando a Regina porque Regina se quedó atascada en un congestionamiento. Y vamos con la juez del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula y docente universitaria en Derechos Humanos y Constitucional, la abogada Claudia Isbela López. Abogada, yo sé que usted tiene un tema o un mensaje central esta mañana del 8 de marzo de 2023, relacionado con las mujeres y con la actual situación de las mujeres en el país. Así que la dejaré en este momento para que envíe ese mensaje central que usted quiere compartir con todos los hondureños. Adelante. Bien, yo creo que también es oportuno, licenciado Renato, referirme al tema de la iniciativa. Muy bien. Respecto al asunto de la maternidad y de la paternidad. De hecho, hay una situación muy particular que quisiera mencionar. Sí. Cuando usted leyó la opinión de la Corte, ahí se debate y se fundamenta esta decisión en asuntos meramente laborales, pero no se refiere en ningún momento la decisión que tomó la Corte Suprema de Justicia anterior a una óptica de derechos humanos de las mujeres. El Estado de Honduras ha ratificado convenios internacionales, por ejemplo la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, y uno de los puntos centrales son modificar el rol tradicional del hombre y la mujer en la familia, porque el tema de cuidados, pues con naturalmente un sistema machista y patriarcal, se lo ha asignado únicamente a las mujeres. Las sociedades avanzan en la medida también que la legislación avanza. Yo sé que hay un debate y un tema en el fondo económico que tiene que darse respecto a estas legislaciones, pero sí considero que es oportuno poder reflexionar en que el hombre tiene que modificar ese papel, y ese papel va a ser modificado a través de las leyes, de las políticas públicas que se implementen. Acá se dice, bueno, realmente los hombres van a utilizar ese tiempo para el cuidado de los hijos, porque no es una ayuda, es una obligación, es una responsabilidad, o sea, no es una ayuda. El niño vino al mundo por instancia de las dos personas, no solamente la mujer, y ahí es donde tenemos que modificar esa forma de pensar tradicional que hemos tenido respecto al papel del hombre y la mujer. Ahora las mujeres han salido de manera masiva a trabajar y se han integrado al empleo, pero los hombres no se han integrado de manera masiva al trabajo de cuidado de casa. Y que una legislación lo implemente, esto debería de llamar a reflexión y tomar en consideración que la sociedad también va cambiando a medida que las leyes vayan cambiando. Y no es un regalo que se daría, es una obligación estatal que el Estado tiene, porque, bueno, entonces, ¿para qué ratifica convenios internacionales? Imagínese, licenciado Renato, que ese convenio es del año 1979, y desde ese tiempo se está luchando por modificar esos roles tradicionales
de los hombres y mujeres en el hogar, que producen discriminación, o sea, limitan a las mujeres en su desarrollo, porque cuando solamente a la mujer es que se le tiene con naturalmente esa obligación del trabajo de cuidados, las mujeres tienen limitaciones para poder desarrollarse en pie de igualdad con los hombres. Entonces, por esa razón, lamentablemente no vemos a tantas mujeres integradas en carreras que quizás pudiesen tener un mayor grado de dificultad, no intelectual, sino por las mismas condiciones a las que las mujeres se ven sometidas. O sea, ese trabajo de cuidados que desde una perspectiva feminista se conoce como el suelo resbaloso, o sea, hay unas imágenes que circulan en internet de una pista en las que van corriendo mujeres y hombres, y la mujer tiene frente a ella lavadora, secadora, plancha, una estufa, los niños tomados de la mano, y el hombre tiene la pista libre. Entonces es un tema de equidad, es un tema de igualdad, y cómo vamos a ir cambiando y modificando esos estereotipos y esos roles de género negativos que perpetúan la discriminación de las mujeres y que les impide desarrollarse en plena igualdad. Entonces creo que más allá de que se nos quiera, de que se nos respete, de que se nos admire a las mujeres, es un tema de obligación estatal y de la obligación que la sociedad tiene frente a los derechos que tenemos por el hecho de ser personas, no porque nos sitúen en un privilegio por ser mujeres, sino simple y llanamente porque somos personas que tenemos derecho a las mismas oportunidades, pero sin contar con tantos obstáculos. Entonces, mi primera intervención respecto a ese tema de la ley, que hay que pensársela, pues hay que ponerle un poco más de cabeza. Oh, pero qué contundente ha sido con esta primera intervención. Ya me imagino las demás intervenciones, ¿cómo serán? No, la felicito. La felicito porque sustenta bien su pensamiento. Esté o no de acuerdo algún sector de la población. Entonces, para usted no es argumento eso de que por cuestiones culturales el hombre no va a aprovechar ese permiso maternal, ese permiso por maternidad remunerado que le concede esta reforma, estando en su hogar, atendiendo a su esposa, a su pareja y al niño, sino que va a andar en otros lados. Esa no es la justificación para desechar esta reforma que va encaminada a que el hombre se involucre también en los deberes pre- y postnatales y que contribuya con su pareja. Es que es una obligación convencional, o sea, es una obligación que se deriva de una convención que Honduras ratificó. De hecho, esta convención, Honduras ha presentado informes tardíamente, ¿verdad?, del cumplimiento, y nuevamente ese comité que vigila el cumplimiento de esa convención le reitera al Estado de Honduras que tiene que trabajar en esos roles y estereotipos de género negativos, y uno de esos roles y estereotipos de género negativos es lo que está relacionado con la asignación del trabajo de cuidados hacia las mujeres. Bien, o sea, y qué no decir de los demás temas que vamos a tocar más adelante, que tienen que ver específicamente con la violencia, que es lo que pues a mí me motivó a participar el día de hoy en la temática. Pero esto del tema de la corresponsabilidad, o sea, de las obligaciones que los padres tienen en relación al cuidado de los hijos, yo creo que es una oportunidad de ir rompiendo esas ideas tan decimonónicas que hemos tenido como sociedad en el asunto del cuidado de los hijos, solamente asignárselo a la madre. No es que el papá no puede porque él está trabajando fuera, bueno, pero muchas madres hacen ese doble y hasta triple jornada laboral, con estudio, con trabajo fuera y con el trabajo del hogar. O sea, hay estadísticas de que las mujeres utilizan mucho más tiempo de su tiempo libre, digamos, en el cuidado de la casa que en el cuidado que los hombres, que en relación al cuidado que los hombres hacen en el hogar. Entonces, esto tiene que cambiar, porque si todos vivimos en el hogar, en la casa, todas y todos tenemos responsabilidades y tenemos asignaciones. Es un tema de ser un adulto funcional. Y esa obligación ya los hombres tiene que irse rompiendo eso. No, yo ayudo a mi esposa, yo lavo los platos. Bueno, es que en realidad no es una ayuda, es una obligación, porque usted también vive ahí en esa casa.
usted también se alimenta, imagínese el lenguaje, qué importante es un tema de corresponsabilidad, no es un tema de ayuda. Y esto también genera unas relaciones afectivas mucho más fuertes con los hijos e hijas. O sea, hay que pensárselo, yo sí considero que hay que pensárselo. Y el argumento económico, el perjuicio que tendría para las empresas, ya usted pudo escuchar la lectura de los mensajes de Luz Madrid, que en un 99.99% decían que esto va a perjudicar la economía de las empresas hondureñas, que va a impactar en el seguro, y que muchas empresas optarían entonces de materializarse esta reforma por contratar mejor hombres y no mujeres. ¿Cómo valora este aspecto? Sí, hay que tomar en consideración las condiciones económicas del país, eso en efecto hay que considerarlo. Sin embargo, si usted se fija, licenciado Renato, la mayoría de mensajes iban más enfocados al tema del tiempo de las mujeres. Y eso debe ser objeto de estudio, debe ser objeto de un estudio económico de las personas expertas. Mi punto aquí más va enfocado al tema de la corresponsabilidad y el trabajo de cuidado de los hombres, porque esto sería un importante avance, o sea, en temas no solamente de progresividad respecto a los derechos laborales, sino el enfoque de género que debe transversalizar todas las decisiones estatales. Y reitero, usted mencionaba las citas que hacía la Corte en esa opinión, sí, eran meramente temas laborales. Jamás se habló ahí de un enfoque de género. Correcto, y ojo, nuevamente, el país tiene obligaciones convencionales, tiene obligaciones ante el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, y esto tiene que cambiar. O sea, se tienen que hacer sacrificios, pero que van a tener una consecuencia y una mejora en la sociedad, quizás no a corto plazo, pero sí a mediano o largo plazo. Es la forma en que la sociedad ve, o sea, cuando un hombre encuentre o disfrute del cuidado de sus hijos, va a valorar mucho más el trabajo de cuidados. Y esto tiene como consecuencia que haya un trato verdaderamente igualitario y como pares. Mire, hay una expresión que yo escucho de manera recurrente en las audiencias que llevo a cabo. Ella no trabaja, nunca ha trabajado, solo pasa en la casa. Y, imagínense el concepto que se tiene del trabajo de cuidado, que es el trabajo invisible que sostiene el mundo. Hoy escuchaba antes del programa también que las trabajadoras domésticas organizadas están solicitando la ratificación del convenio 189 de la OIT, por supuesto. O sea, ese trabajo invisible que sostiene al mundo, todas las personas trabajando en distintos lugares, pero allá en el hogar hubo una mujer que se multiplicó por 1000 para salir a tiempo, con meriendas, con tareas, con ropa limpia y despachando, y ella misma preparándose también para salir al mundo laboral. Entonces, nuevamente, decimos siempre, mientras las mujeres hemos salido masivamente a trabajar fuera, los hombres no se han sumado masivamente a cumplir la parte que les corresponde. Entonces yo quisiera centrar mi opinión, sí, respecto a esa oportunidad que puede haber. El tema del tiempo que se va a conceder en caso de que la reforma se llegue a hacer respecto al tema de las mujeres, sí, yo creo que está bien que se hagan como los estudios económicos, el impacto que pueda, sí, llegar a tener. Para eso no hay duda que se debe hacer, pero sí yo creo que se debe aprovechar esta oportunidad y esta coyuntura de que existe esa visión de involucrar como les corresponde a los hombres en el trabajo de cuidados, no como una ayuda, como una obligación. Interesante reflexión. Abogada Claudia Isbela López, jueza juzgado especial contra la violencia doméstica de San Pedro Sula. Sandy Arteaga, ¿cuál es su opinión? Para luego pasar al otro tema que nos convoca esta mañana, primordialmente esa violencia. Por favor, Sandy. Bueno, primero, buenos días a todas y todos que nos están viendo, ¿verdad? Saludos a la abogada que nos acompaña desde San Pedro, y qué bueno conmemorar este día pues acompañadas. Es de conocimiento de la historia que este día justamente se celebra porque en una fábrica a donde varias mujeres
obreras que estaban peleando por acceso a derechos fueron encerradas e incineradas, o sea, fueron quemadas por exigir sus derechos laborales. Entonces me parece curioso que hoy también tengamos a coalición esta propuesta, ¿verdad?, de reforma, porque justamente las mujeres siempre somos las personas que estamos sosteniendo el trabajo remunerado público y también el trabajo en la casa, como le mencionaba la abogada. En este sentido me gustaría traer a coalición lo que se mencionaba y lo que la abogada mencionó también de las trabajadoras domésticas, ¿verdad? Las personas que laboramos pues todo el día un trabajo público, a donde también quizás la pareja labora, deciden a veces remunerar a una persona que no es quizás del hogar, contratarla para cumplir estas labores domésticas, o sea, se le paga por planchar, por lavar, por cuidar a los niños, por acompañar, maternar también a los niños, porque el hecho de que los padres de familia no estén en el hogar durante un momento, tiene que haber alguien haciendo la crianza, ¿verdad?, hasta que estos niños y niñas lleven el proceso de llegar a un centro educativo. Entonces es como para que pensemos que dentro del hogar, cuando hay una persona creando esa función, ejerciéndola, se le da un aporte económico. Y en este sentido también me gustaría que pensáramos, por ejemplo, las trabajadoras domésticas, si les pagamos justamente, porque ellas están cumpliendo una función de una contratación, están a veces a tiempo completo. Hay gente que contrata trabajadoras domésticas que se quedan a vivir a sus casas y que tienen solamente 2 días libres al mes. Entonces, es como lo que decía la abogada, ¿verdad?, de que creemos que es como quien dice, aparte de deberes, es una responsabilidad. Desde el momento en el cual, por ejemplo, yo me junto con una persona y decidimos tener algún hijo o hija, estamos comprometidos a el desarrollo de esa persona, al involucramiento en la sociedad, a maternar, a inculcar valores, principios, etcétera, dentro de del hogar, y eso no solamente le debe corresponder a la mujer. Me parece curioso también que siempre que las mujeres, por ejemplo, en estos días históricos como el Día de la Mujer, siempre se nos menciona por qué hay un día para la mujer y no hay un día para el hombre, por ejemplo. Existe un día para el hombre y justamente es para recordarles que ellos están comprometidos también a desarrollar una mejor sociedad. Es cierto que a veces algunos argumentos, por ejemplo, se basan en cuestiones biologicistas, antropológicas, de una visión ya pasada. Estamos en una era pues posmoderna y tenemos que entender que la economía mundial funciona porque estamos en el espacio público ejerciendo un trabajo del cual se nos remunera, pero en esos espacios privados también tenemos un trabajo invisible. De hecho, hay estudios sobre el trabajo invisible. Hace poco salió un estudio en la región latinoamericana que se llama Danzando en las Brumas, que habla justamente sobre el trabajo no remunerado, ¿verdad? Y también me gustaría que las personas pudieran entender que esto a la larga beneficia más bien el trabajo que puede hacer una mujer, porque si usted tiene a una persona agotada trabajando, su rendimiento y función será menos eficaz, y a la larga esto le provoca, como decimos nosotros, achaques que las personas van a tener que ir obviamente a su seguro médico, si es que lo tienen, a tener atención médica. Y en este sentido también las personas que emplean se pasan quejando, por ejemplo, ay, que usted me pide muchos permisos. Se lo digo como en base a experiencia, las mujeres que yo veo en mi familia. Por ejemplo, tenemos esta gran empresa que es la industria maquilera en Honduras. Es increíble cuántas mujeres trabajan en esas áreas, y para contratarlas a veces les hacen pruebas de embarazo y ellas ni siquiera se dan cuenta dentro del Seguro Social para saber si están embarazadas antes de contratarlas. O en el proceso, cuando están trabajando y tienen un embarazo, muchas de las personas, por ejemplo, tienen embarazos muy complicados porque tienen la carga laboral de su trabajo, no tienen, como quien dice, una buena atención médica en el ámbito de la salud pública, todavía no tiene como este proceso de recuperación. Algunas mujeres, incluso dentro de las maquilas, es muy común que antes de llegar a tener como un parto saludable o eso, llegan a tener un aborto espontáneo porque no hay condiciones dignas en el trabajo para tener un embarazo deseado, ¿verdad? Entonces también son otras cosas, y además las mujeres pues sostenemos la vida. Las mujeres somos quienes
gestamos, entonces debería de haber un control, un apoyo, un respaldo a ese proceso de gestación. Además, siempre tenemos como ese discurso de no estamos listos, entonces ¿cuándo vamos a estar listos? Y también es pensar, por ejemplo, con la ratificación que mencionaba la abogada, que en Honduras se dan 40 días, en otros países, por ejemplo, se dan los 60 días, en El Salvador están los 6 meses, en Guatemala hay 58 días, entonces, ¿por qué Honduras tiene un apoyo menos al proceso de tener esta recuperación pre y postnatal? ¿Por qué? O sea, ¿por qué aquí, por qué no, por ejemplo, en El Salvador y Guatemala, que son países cercanos, no existe ese mismo contexto? Y somos hermanos fronterizos, ¿verdad? Entonces hay que pensar en ese trasfondo. Es una semana más la que tiene. Ajá, en ese trasfondo político, y que ahorita le estén discutiendo como, eso nos va a reducir, por ejemplo, los ingresos económicos, pero siempre van a tener que estar contratando personas, en ese sentido, hombres y mujeres, y el darle, por ejemplo, al hombre el acceso, o mejor dicho, el derecho a tener su proceso de paternidad saludable, creo yo que es algo necesario, y también es como contradictorio, porque a veces mencionan, las mujeres tienen esos derechos, por ejemplo, porque los hombres no tienen algunos derechos, como por ejemplo paternar, entonces es como que los mismos tomadores de decisión se contradicen. Bueno, yo creo, me asusté, porque no te escuché entrar. Entré. No te escuché entrar, pero entraste, Regina Fonseca. Con pena por el Miren, tráfico. yo quiero aprovechar este día, y no les voy a quitar mucho tiempo, apenas 1 minuto y medio, a lo sumo 2 minutos, con las mujeres que nos ayudan en nuestras casas, que las conocemos como las trabajadoras domésticas. No les ayudamos, el Estado no las protege, no las protege. Te faltó decir que muchas veces se les explota. Sí. Se levantan a las 5 de la mañana y se les obliga a que sea la última que se acueste en la casa. Renato, Y no hay descanso. Es que el Código de Trabajo regula las horas de descanso de las empleadas domésticas y no las horas de trabajo. Mira, y no se me vayan a resentir, por favor. Yo estimo a todas las mujeres, sé el desgaste que tienen en la casa con los hijos, trabajan fuera de la casa, trabajan dentro de la casa. Pero algunas veces nuestro comportamiento con las empleadas domésticas deja mucho que desear. Son sobreexplotadas y no tienen beneficios. Y aquí es donde yo les voy a contar mi historia breve, porque el día es de ustedes hoy. Después de 30 años de trabajar en nuestra familia, procreando 2 hijos que nacieron en nuestra casa, algunas mujeres ya quieren descansar, quieren ver que han hecho un patrimonio, quieren cuidar más a sus hijos y a sus nietos. Y a mí me ocurrió algo parecido. Bueno, le digo, decile a tu hijo menor que me acompañe el martes en la tarde para ir al Ministerio del Trabajo a buscar un inspector que nos diga cuánto te corresponde de indemnización laboral. Entramos, nos atendió un inspector, el jefe de la oficina, y le dice al joven, no voy a mencionar nombres, mire, le dice, la verdad es que su mamá está desprotegida como todas las trabajadoras domésticas, le dice. Después de 30 años, ¿sabe cuánto le corresponde a su mamá? 2.560 lempiras, le dice. Yo mismo me quedé sorprendido, ¿eh? No puede ser que una mujer que le ha cuidado a uno sus hijos, que lo ha cuidado a uno, a su esposa, que se ha desvelado por uno, que se ha desgastado, que se ha envejecido por uno, una mujer que ha sido leal con uno, que se ha entregado a uno, después de 30 años me digan, solo le corresponde 2.500 lempiras de indemnización laboral. ¿Y sabes algo?
que su gran ideal era que con el dinero que yo le iba a dar, construir o comenzar a construir su casita. Oíme, ¿qué casa vas a construir con 2.500 lempiras? Ninguna. Pero bueno, dije yo, voy desde la oportunidad que me da Dios en Televicentro a decir que necesitamos una reforma para que las empleadas domésticas gocen de mayores beneficios. Yo sé que hay mucha gente que en este momento reacciona. ¿Y de dónde le vamos a pagar prestaciones a una empleada doméstica, Renato? Es un trabajo muy bien remunerado en Europa y en Estados Unidos. Pero aquí yo creo que hay mucha explotación contra las empleadas domésticas. Hay excepciones. Hay gente que las atiende y que les da un salario de acuerdo a todo el esfuerzo que hacen en la casa. Y que les da prestaciones, como a cualquier otro trabajador ya consignado en la ley laboral, en el Código del Trabajo. Yo me prometí ese día decir que necesitamos mejorar las condiciones de esas mujeres y protegerlas laboralmente y darles los beneficios. No todos vamos a poder tener una empleada doméstica. Así de simple. No todos tendremos capacidad para remunerarla con dignidad. Y tendremos que triplicar el trabajo de la mujer, del esposo y de los hijos en el hogar para compensar la ausencia de una empleada doméstica si se produjeran estas reformas. Pero sí debemos, por favor, pensar en ellas y en los beneficios a ellas porque están sumamente desprotegidas. Miren, tengo que ir a una pausa, Regina. Después de ella vamos a comenzar a abordar este tema de la violencia, que yo sé que para ustedes es tema central. No, es tema central todo lo que concierne a la mujer. Todas las deudas, yo lo entiendo, pero cuando se trata de perder la vida con tanta facilidad en un país como el nuestro, pues esa es la arista que debe predominar. Así que voy a la pausa y retornamos con Regina Fonseca, Sandy Arteaga y la jueza del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, Claudia Isbela López. Damos lectura a sus mensajes a través del WhatsApp. Buen día. En nuestro país ya existen muchos beneficios y consideraciones para dar equidad a la mujer. El Estado debe de ser consciente que lo que se necesita es un programa acertado para cambiar nuestra cultura y forma de tratar a la mujer. Es hora de tratar nuestra cultura y generar un verdadero cambio. Feliz día a todas las mujeres. Buen día, Renato. Esto debe ser consensuado con la empresa privada y autoridades del Seguro Social. Estoy de acuerdo en disminuir el pre y sumarlo al post es beneficio para madre e hijo. En cuanto a los padres, es razonable que ellos tomen de sus vacaciones, pero no llevarle más carga a la economía de este pueblo. Renato, me parece absurda esa ley. Es raro el hombre responsable que le ayuda a su esposa cuando está en posparto. Más bien, esos días, algunos hombres los van a usar para irse de libertinaje. Andan mal. Vamos a darle lectura en este momento a Twitter. Brian Robbs nos comparte: si en este periodo de gobierno que el presidente del Ejecutivo y el presidente del Judicial son mujeres y hay un buen número de diputados en el Congreso Nacional, si no logran se den leyes favorables a su género, entonces cuando a veces el problema es que las mujeres entre ellas mismas es más difícil concordar. Edgardo Mejía: hay condiciones médicas que requieren a la mujer descansar antes y después del parto. Este decreto excede esos requerimientos y pasa a populismo político. El análisis de la Corte Suprema de Justicia compara tiempos con la y salimos mal. Libre está saludando con sombrero ajeno, en este caso dinero ajeno. Rix comparte: o sea que el Estado trabaje para ellas a costa de los hombres. Socialismo feminista. Recuerda continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Regina, fíjate que la jueza Claudia Isbela López, yo quiero que la escuches porque ella me envió un mensaje y me dijo: yo quiero participar en algún programa, si es que lo tiene, en relación al Día Internacional de la Mujer, y sobre todo con este asunto de la violencia. Entonces me gustaría que le escucharas y ya luego tú intervienes, al igual que Sandy Arteaga. Vamos con este asunto de
de la violencia intrafamiliar, de los femicidios, de los feminicidios. Por favor, abogada Claudia Isbela López. Bien, encantada, no sabía también que íbamos a compartir espacio con Regina, con quien ya hemos trabajado en algunos espacios, aunque sea de manera breve, en la construcción de la ley integral que esperemos pronto sea aprobada. Pues bien, yo quiero decir que el Estado tiene deudas enormes en relación al tema de violencia. Para eso debemos ser conscientes, o sea, solo pensar que en base a penas, a incrementar penas, se va a disminuir este tema de la violencia contra la mujer es negar una realidad cultural, histórica, el machismo y el sistema patriarcal que está enraizado en nuestra sociedad. El Estado ha debido desde hace mucho tiempo realizar acciones de prevención, crear políticas públicas, pero realmente dotadas de los presupuestos congruentes y adecuados para prevenir la violencia primero. Y claro está, ¿verdad? Castigar con penas ejemplificantes a quienes agreden a las mujeres. Es bien importante resaltar en cuanto al tema, y yo quiero también enfocarme en esto porque es una necesidad desde la institucionalidad. Las resoluciones deben ser dictadas con enfoque de género. Esa es una obligación convencional. Anteriormente les mencionaba las observaciones que ha hecho el comité que vigila el cumplimiento de la Convención para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, que Honduras debe cumplir con modificar esos roles tradicionales y estereotípicos negativos que perpetúan esa discriminación y la violencia contra la mujer. Pero en ese sentir es necesario, de hecho, ese informe señalaba en esas observaciones que los jueces, los policías, los operadores de seguridad, operadores de justicia, tienen que fallar y dictar sus resoluciones con enfoque de género. ¿Y qué es eso? Pues que podemos decir en términos bien prácticos, pues significa que todas las personas que atendemos casos de violencia por razón de género, violencia contra la mujer, tenemos que entender que aplicar de manera igualitaria normativa entre desiguales más bien profundiza las desigualdades. Muchas veces se dice, bueno, ¿y los derechos de los hombres? Bueno, es que los hombres siempre han tenido múltiples derechos, no les ha tocado luchar por los derechos como ha tocado a las mujeres a lo largo de la historia. Imagínense, o sea, hasta hace muy poco las mujeres no teníamos derecho a votar en Honduras, 1955, y eso no fue un regalo, fue una lucha que muchas mujeres realizaron. Y ahora podemos decir cómo es que en el siglo XXI estamos pidiendo esfuerzos profundos para vivir una vida libre de violencia. Si esto, o sea, deberíamos de estar avanzando a otros derechos mucho más allá de bienestar, pero estamos simplemente reclamando algo tan básico, tan vital. O sea, tan vital. Imagínense una mujer que llega a su casa, que es su espacio privado en el cual debería de sentirse cómoda, confortable, y llega a sufrir violencia en múltiples formas. Entonces, aquí es donde tenemos que poner ese foco, o sea, qué implicaciones tiene resolver, decidir, crear leyes, políticas públicas con enfoque de género, sabiendo esas particularidades de las mujeres, o sea, esa diversidad. Estamos hablando de las trabajadoras domésticas, estamos hablando de las mujeres en los pueblos originarios, su cosmovisión que es distinta a la cosmovisión nuestra, en esos territorios en los que luchan por el derecho de sus tierras ancestrales. Son visiones interseccionales, las mujeres mayores, las mujeres en situación de discapacidad, la protección especializada a la niñez en este país. Entonces, eso implica que el Estado tiene que redoblar esfuerzos. O sea, las convenciones internacionales que se han ratificado no deberían ser una medallita para el Estado, yo tengo una voluntad política de cumplir, si no hace absolutamente nada. Entonces tiene que hacerse un esfuerzo. Yo veo con esperanza. Hace unos días la actual magistrada presidenta de la Corte Suprema de Justicia envió un tuit en el que dijo que esa nueva administración de la Corte iba a ser
muy incisiva en el tema de las resoluciones judiciales y que éstas debían evidenciar la no tolerancia estatal a cualquier forma de violencia. Y estamos conscientes, yo como jueza estoy consciente que hay muchísimo trabajo por hacer, desde la escuela judicial, desde la academia, las universidades, las investigaciones, tiene que apuntar ahí, a ese enfoque, profundizar en la capacitación y la formación permanente de los operadores de justicia, para que una mujer cuando vaya a una posta policial, el policía no le diga, ¿qué fue lo que usted no hizo y por qué le pegó? O sea, cuando esa pregunta ya va revictimizando a esa mujer, y esa mujer lo que va a hacer es darse la vuelta e irse, porque en lugar de encontrar protección está siendo cuestionada. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay que reflexionar mucho sobre eso y yo le apunto muchísimo a la formación especializada. Por eso tienen que haber verdaderos procesos de selección para los operadores de justicia. Las personas que vayan a conocer casos que tienen que ver con violencia de género tienen que ser personas con sobrada formación académica en temas de género. No podemos venir a experimentar en la vida de las mujeres y eso tiene que ser pues decisiones emblemáticas que se tienen que tomar desde la institucionalidad y eso no puede esperar, o sea, eso tiene que ser ya. O sea, ya sabemos que van más de 60 mujeres que han sido asesinadas, el tema de impunidad es altísimo, 95% de impunidad en femicidios, los operadores de justicia en muchos casos ni siquiera quieren mencionar la palabra femicidio, o sea, cortes de apelaciones con una visión patriarcal de la justicia, esas cosas tienen que cambiar en este país. Gracias abogada. Claudia Isbela López, jueza juzgado especial contra la violencia doméstica en San Pedro Sula, Regina. Efectivamente vivimos en una cultura absolutamente patriarcal y cuando digo eso es que hay brechas de desigualdad entre hombres y mujeres y lo vemos en todos los espacios, en todos los ámbitos de la vida. Ahí está el censo nacional, ahí están las encuestas de hogares que nos indican que en todos los aspectos, en empleo, en ingresos, en educación, en todos los ámbitos de la vida las mujeres estamos en desventaja social con los hombres. Y si somos tan humanos como los hombres, entonces, ¿por qué esas desventajas? ¿Por qué esas brechas? Y cuando Isbela habla de aplicar las leyes con enfoque de género, se trata de reconocer estas brechas, ¿sí? Porque si yo hago una ley general que se supone que es para todos, nos afecta por igual a todos, y si se trata de avanzar, avanzamos todos, pero la brecha se mantiene. Y allí la necesidad de medidas afirmativas para promover, para cerrar esas brechas de desigualdad entre hombres y mujeres. Y esto no es antojadizo, estos son compromisos que el Estado de Honduras ha asumido de manera voluntaria, con absoluta soberanía, como lo han hecho otros pueblos, otros países. Y ese es un problema estructural, o sea, lo que hablaban aquí antes, ¿no? O sea, todo lo que hacemos las mujeres que tienen hijos y hijas pequeñas antes de salir de las casas, las mujeres embarazadas y su tiempo pre y postnatal y todo eso, se asume que es una responsabilidad nuestra cuando efectivamente es una responsabilidad de dos. Y si es una responsabilidad de dos, tiene que haber oportunidades para que también los hombres se involucren en esas tareas. El hecho de que socialmente se nos vea como sujetas de segunda categoría hace que hombres, la sociedad se sienta en el derecho de abusarnos. Isbela decía, pues, qué terrible tener que regresar a la casa a enfrentar violencia después de estar trabajando y todo, pero es que en el camino también, todo lo que tiene que ver con el acoso sexual, por ejemplo, callejero que viven las jóvenes, eso también se vive. Hay acoso sexual dentro de trabajos, dentro del empleo, también en espacios mixtos,
O sea, yo me siento privilegiada porque yo trabajo en un espacio donde la gran mayoría somos mujeres, pero en espacios mixtos hay también acoso laboral, acoso sexual, perdón. Entonces estoy hablando de que hay múltiples formas de discriminación y de violencia para los cuales el Estado hondureño ha estado ausente. Cuando hablo del Estado, hablo del Poder Ejecutivo, hablo de operadores de justicia que no tienen esa mirada, hablo del Congreso cuyas leyes mantienen, no hacen cerrar esas brechas de desigualdad. Entonces, hablo de un Estado ausente para las mujeres, y ese Estado ausente para las mujeres provoca discriminación, provoca violencia y provoca muerte. Provoca muerte, se nos asesina más fácil a las mujeres, y aunque dicen, no, pero es que asesinan a más hombres, sí, los hombres se matan entre hombres, a nosotras nos matan los hombres, nosotras no andamos con una pistola en la cartera, nosotras no agarramos del cuello a un hombre para asfixiarlo, y a nosotras nos matan asfixiadas también. Entonces, de lo que estoy hablando es que es algo cultural, algo que está en el aire, en el ambiente, el hecho de que se asuma que el otro puede gritarme, que el otro puede manosearme, que el otro puede agredirme, que el otro puede matarme. Y no ha habido hasta este momento ninguna política, ninguna ley que se enfoque a prevenir la violencia contra las mujeres. Yo soy defensora, luchadora, también lo fui hace muchísimos años, porque en las escuelas hubiese educación sexual. Y cuando se piensa en educación sexual, generalmente la gente piensa en genitalidad, y no, se trata de formar valores de convivencia y de respeto, de promoción de igualdad entre niños y niñas, entre hombres y mujeres. Que las niñas aprendan a denunciar, a saber a dónde denunciar si un niño le está acosando. Ellas ni saben que se trata de acoso, pero pasan esas cosas. Se trata de que ella sepa, esté informada al momento de tomar sus decisiones sexuales. Hay evidencia científica que en países donde hay educación sexual integral desde pequeños, hasta debería ser una clase así como español en las universidades, hay las relaciones sexuales son postergadas, y cuando una joven decide tener relaciones sexuales, un joven decide tener relaciones sexuales, lo hace evitando las consecuencias que no desea. No quieren tener relaciones sexuales, no quieren salir embarazados, quieren tener relaciones sexuales, no quieren tener infecciones de transmisión sexual. Entonces, y fomenta efectivamente esa equidad, esos patrones de igualdad, esa cultura de igualdad, esos valores de igualdad desde la escuela. Y ese es un potente mecanismo de prevención de violencias. No, muchas gracias, son interesantes las reflexiones. Yo sé que quieres en esta primera intervención abarcar toda esa deuda que hay con la mujer, pero voy a retomar una frase tuya, Regina. El Estado de Honduras está ausente para las mujeres hondureñas, y con eso lo dices todo. El Estado de Honduras está ausente para las mujeres, pero nunca el Estado de Honduras estuvo representado en sus poderes, nunca estuvo representado por más mujeres como hoy. Presidenta del Poder Judicial, presidenta del Ejecutivo. Solo faltó el Legislativo. Mira, no tienen que desaprovechar este momento. No tienen que desaprovechar este momento. Si la presidenta Castro, si la presidenta Raquel Obando no son capaces de canalizar estas demandas de las mujeres, ahora que dirigen importantes poderes del Estado, deberían darse por fracasadas. Deberían dar por fracasados sus mandatos. Este es el momento.
Este es el momento de darle el enfoque de género que está demandando la abogada Claudia Isbela López, que está demandando tú, que está demandando Sandy Arteaga y que está demandando la mayoría de mujeres en Honduras. Este es el momento de tomar decisiones y de legislar en función de reducir esa brecha de la que está hablando Regina Fonseca. Irla reduciendo. Y eso no es quitarle derechos a hombres, no se trata de eso, se trata de fomentar que las mujeres estemos en pie de igualdad también con los hombres. Mira, tengo que ir a una pausa. Me dice el rector de la universidad, José Cecilio del Valle, te pido que hagas un llamado de atención sobre el acoso sexual en las universidades. Bueno, Julio, discúlpame. La última línea me decís, por favor no menciones que yo lo pido, pero ya lo dije. Siempre me sucede eso, claro, comienzo leyendo por donde debo comenzar leyendo. A los que me escriben a mí y no quieren que yo diga sus nombres, mejor que me lo pongan en la entrada de sus redacciones. Pero no importa, Julio, dice mucho de ti que estés diciendo que en las universidades hay mucho acoso sexual. Que el Estado tiene que hacer algo, las mismas universidades tienen que hacer algo. Me dice Juan Carlos Segovia, las sociedades evolucionamos, los hombres debemos y tenemos que involucrarnos más en las cosas del hogar, pero los roles son o no son culturales. ¿Podrá una ley o por de facto cambiar esos roles? Creo que es un asunto más evolutivo y cultural. No estoy seguro si una ley pueda alterar eso. ¿Cuál sería la sanción si no se cumple? Ya me van a caer las avispas, admite. Pero también admite, la violencia es intolerable. Y eso dice mucho de ti, Juan Carlos. La violencia contra la mujer es intolerable. Germán Leicelar, hijo, la situación no es sencilla y definitivamente es necesario. ¿A qué se está refiriendo Germán Leicelar, hijo? Pero necesitamos primero cultivar y desarrollar hasta que se vuelva un valor colectivo, un concepto que se llama solidaridad, hasta que se vuelva un sentir nacional. Creo que me escribió sobre esta ampliación del periodo prenatal y postnatal que en una iniciativa de ley aprobada en primer debate, ya dictaminada, se aprobó anoche en el Congreso Nacional de la República. La situación no es sencilla y definitivamente es necesario, pero necesitamos primero cultivar y desarrollar hasta que se vuelva un valor colectivo, un concepto que se llama solidaridad, hasta que se vuelva un sentir nacional. Gilberto Ríos las felicita por su participación. Ricardo Leiva nos dice en este mensaje: siempre he criticado que los mismos empresarios discriminan la capacidad de la mujer, ya que son los que las contratan con un menor salario del que le pueden dar a un hombre, y eso provoca desigualdad, ya que ellas a veces son más eficientes en la toma de decisiones, pero su remuneración no es adecuada, nos dice Ricardo Leiva. Y así a mi WhatsApp personal me llegan muchos mensajes, como el de Carla Medal, la exdiputada Carla Medal. Esas reformas fueron introducidas por Juan Barahona, Adriana Castellanos y Mauricio Villeda Bermúdez. Estas reformas a su vez promueven la paternidad responsable. Carla, acuerpando esa iniciativa de ley que digo, ya se aprobó en primer debate. Juan Barahona decía ayer que se intentaría dispensarle los debates hoy y aprobarla, pero desde luego han surgido muchos comentarios que les dicen en relación a la ampliación del periodo prenatal y postnatal: piénsenlo. Ya hay una opinión de la Corte que dice: traten ustedes para que no tenga impacto eso en el Seguro Social y en las MIPYMES, de ver lo que han hecho otros países cercanos a nosotros. Por ejemplo, en Guatemala, El Salvador, se amplió una semana más el periodo prenatal y postnatal, pero aquí se ampliaría a 20 semanas.
En el caso de los hombres, he escuchado mucho comentario que dice que no está de acuerdo también por el impacto económico que esto supondría. Habrá mucho debate y es de esperar el desenlace. Si hoy el Congreso le dispensa los debates, aprueba esta reforma o canaliza las sugerencias que hay en el ambiente para que socialicen esto. En el caso de del beneficio o de el permiso por maternidad de los hombres, que lo discutan en el Consejo Económico y Social con las asociaciones obreras y empresariales. Y en el caso de la mujer, dice la Corte, amplíenlo, pero una semana más como en el resto de países aquí cercanos a nosotros. Ya extenderlo 20 pudiese ocasionar problemas. Ese es el debate en que estamos y que trascendemos nosotros analizar esa brecha fiscal deficitaria que el Estado de Honduras tiene con las mujeres de nuestro país. Redes Sociales es presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Continuamos con más mensajes. Las instituciones deben de dejar de pavonearse sobre que apoyan la defensa de los derechos de las mujeres. Si siguen protegiendo a abusadores, maltratadores y acosadores y obligan a todas las mujeres a compartir espacios con estos potenciales peligros. Continuamos con más mensajes. Qué raro cuántos empresarios están pendientes del frente a frente de hoy. Los derechos en Honduras parecen estar condenados y sometidos a la discrecionalidad de la gran minoría que representan. Buen día, feliz día a las mujeres. En vez de perder el tiempo en bla bla bla, ¿por qué no modificar la ley con penas en vez de mandarlos a barrer las calles a los disquemachos maltratadores de mujeres? Y con esos días para cuidar en el tiempo postnatal van a embarazar a 20 mujeres por no trabajar. Continuamos con más mensajes. El Congreso es un kinder, quieren aplicar leyes de países desarrollados y en Honduras es un país que no crece. Este Congreso debería ponerse a trabajar en penas como resolver la salud, educación, seguridad y generar más empleo, porque se va cuesta abajo y no lo pueden parar. Si existe dinero para robar y política, ¿por qué no existe para los problemas principales? Continuamos dando lectura. Buen día, felicidades a las mujeres en el estudio, excelente iniciativa, la del diputado de Libre. Los que se oponen responden a un pensamiento patriarcal. Es una gran conquista para las mujeres hondureñas. Las mejores conquistas sociales han sido promovidas por fuerzas progresistas. Felicidades, mujeres hondureñas. Atentamente, Felipe Soto. Pero le doy gracias a Dios que a esa labor que puede hacer pesar de que ese trabajo no fue valorado, hice lo mejor, porque gracias a Dios tengo buenos hijos con valores profesionales, educados y más que todo nunca anduvieron con malas amistades y lo más importante, que conocen de Dios, sirven a mi Dios y ayudan a los demás jóvenes en situaciones difíciles. ¿O no? ¿No había? Sí, sí. Así es, licenciada, yo siempre fui una mujer que estuve en casa y nunca fui valorada por mi pareja. Pero es bien difícil que el trabajo que uno hace en casa no sea valorado. Somos las que más trabajamos. Bendiciones y los felicito por este programa. Es muy interesante. Muchas gracias por continuar enviando sus mensajes. Redes Sociales fue presentado por La Curazao, la casa del verano. Disfruta de los mejores descuentos de la temporada. Participa y gana 5 paquetes dobles a Roatán. Miren, cuando regresemos nos vamos a ir más a la profundización de este tema, de la violencia. Nos vamos a ir a debatir más a fondo. Miren, es una deuda social bárbara la que hay con las mujeres, claro que sí. Pero en este momento, lo que está pasando con las mujeres que les quitan la vida, hay que priorizarlo. ¿Qué tenemos que hacer? Después de la pausa.
Mucho gusto, le escribe Ana Lucía Pérez, pertenezco al movimiento feminista, le felicito por su tema de invitada, no estoy de acuerdo con usted en que se le exija más a las funcionarias públicas que a los funcionarios públicos, ocuparse de los derechos de las mujeres, porque todas y todos tienen igual responsabilidad, a todas y todos les pagamos igual, todas y todos tienen el mismo mandato. En cuanto a que solo faltó el Congreso Nacional con la presidenta, sí, lastimosamente. Por eso yo sugería a Fátima Mena éxitos en su programa. No, porque Ana Lucía Pérez, es que estos hombres no tienen conciencia, es que estos hombres no nos valoran. Bueno, este es el momento que hay mujeres dirigiendo poderes del Estado. Yo desde esa perspectiva lo digo. Desde esa perspectiva lo digo. Yo sé que es deber de todos nosotros y de todos los que están en la administración pública reducir esa brecha de la que habla Regina Fonseca. Shirley Arriaga, así como el 8 de marzo de 1957, en la trágica lucha de las mujeres en la fábrica de Nueva York, exigiendo mejores condiciones laborales, hoy se repite la historia. Grupos reaccionarios, capitalistas y patriarcales se oponen al aumento de días de permiso postnatal. La diputada Shirley Arriaga ofreciendo su opinión. Buenos días. No es el Estado de Honduras, es el Poder Judicial que no entiende lo que es violencia contra la mujer. Pavel Espinal, es como hablar de la mora judicial. Podemos elegir a los mejores magistrados, hombres y mujeres, a los más honestos, a los más probos, a los mejores preparados, pero si no entienden qué es la mora judicial y la impunidad, en nada estamos. Es la opinión de Pavel Espinal, y así muchos mensajes al WhatsApp personal. Esas gráficas son importantes, Sandy Arteaga. Expliquémoslo al público. Hoy Día Internacional de la Mujer. Bueno, si me lo permite, también me gustaría comentar algo que antes de irnos a pausa usted mencionó, ¿verdad? De que hay múltiples violencias, porque también me llamó la atención como, por ejemplo, este director de la universidad menciona la violencia sexual. Eso también es una deuda histórica, el acoso, por ejemplo, también me recuerda a esta ley municipal en La Ceiba de que se sanciona el acoso callejero, ¿verdad? Me llamó la atención que cuando salió esa ley no la promovieron, por ejemplo, en otras alcaldías, y que decirle, por ejemplo, a este director que si no existe un protocolo sancionador al acoso sexual dentro de su universidad, deberían preocuparse por hacerlo, como por ejemplo en la UNA, que sí existe y que siempre hay como un estallido, ¿verdad? Porque vemos como la UNA también es un reflejo de la sociedad y que todo lo que ocurre y se expresa en ese espacio que también es público es un reflejo de la sociedad hondureña. Y lo digo porque justamente las dos intervenciones, tanto de la abogada como Regina, hablaron del tema de la educación, y es para mí fundamental que el ámbito político también se transforma a través de la educación. Cuando mencionamos que, bueno, usted lo dijo, ¿verdad?, que estos funcionarios públicos a veces no tienen conciencia, pero creo que también están algunos en esos ámbitos de poder porque se les considera que son personas profesionales, y es lastimoso que no todas las personas profesionales tengamos una perspectiva de género. Y ahorita que vamos a ver, por ejemplo, las gráficas que no sé si pueden verse en pantalla en este momento. Ahí vemos como, por ejemplo, el observatorio que tiene el Centro de Derechos de Mujeres va desde el año 2013 al 2022 viendo cómo se da la escala de homicidios y las muertes violentas hacia las mujeres. Se incrementó, ¿verdad? Incrementó. Actualmente, en base a lo que se ha monitoreado la semana pasada, hay 71 femicidios. ¿En lo que va del año? En lo que va del año, hasta la fecha, hasta la semana pasada, de los que se han registrado, ¿verdad? Porque también tenemos femicidios que no se registran. Y aquí podemos ver la alza en comparación, como por ejemplo en el 2021 con el 2022. Ahí lo pueden ver, pasamos de 239 a 390. Esto también sería muy, por ejemplo, irresponsable decir de mi parte que no tiene conexión con lo que estamos pasando históricamente en Honduras. Tenemos un contexto, por ejemplo, de un nuevo gobierno con nuestra primera presidenta mujer, y que durante los últimos años se sostuvo por así decirlo, un mismo régimen que le perteneció al Partido Nacional en los gobiernos anteriores, ¿verdad? Vemos que también
después del análisis de lo que ha conllevado el tránsito desde el 2022 al 2023, hemos visto, por ejemplo, cómo ha incrementado la violencia en general, e incluso ayer la presidenta en su Twitter hacía un llamado al ministro de Seguridad de cómo es posible que la seguridad esté, como por así decirlo, invisible ante el incremento de la violencia. Se han dado 2 masacres durante la semana, tenemos la alta tasa de femicidios y no, por así decirlo, no vemos reacciones urgentes en base a esto. Quiero decir algo sobre ese gráfico, si puedo. Si se fijan, toda la parte verde se refiere a los homicidios de hombres. Son un montón, son un montón, pero como dije antes, en esos homicidios, la gran mayoría, el 99% o más, no tiene que ver con hechos perpetrados por nosotras las mujeres. A nosotras sí, en el 99% o más de los casos, quienes tienen esas conductas femicidas son los hombres. Vemos que se implementaron, si vemos de 2012 como teníamos muchas muertes violentas, fue bajando por políticas de seguridad que implementaron, pero esas políticas de seguridad no tuvieron ningún efecto, ningún impacto en la muerte violenta de mujeres. Lo vemos en la franja de abajo, en la franja naranja, donde prácticamente se ha mantenido igual y en el último año efectivamente ha incrementado. También tenemos, por ejemplo, cómo clasifican ante estos casos de violencia. La mayoría, según lo clasifica el Ministerio Público, como homicidio. Solo el 4% es clasificado como femicidio, 5% como asesinato y 2% como parricidio. También tiene que ver, por ejemplo, lo que mencionaba la abogada, de que la perspectiva de género que puedan llevar los fiscales que llevan los casos dentro de esa clasificación. Por eso es en base a las cifras del Ministerio Público. En caso de las víctimas según la edad, vemos que la mayoría son entre la edad de 20 a 29 años, pero comienza desde los 0 años hasta los 99, el 81% también vemos de que es sin identificar, porque el tener el acceso o el acercamiento a la víctima que fue asesinada, quizás no hay rasgos que le identifican, ¿verdad? Esta muerte puede ser muy violenta, quizás en casos como que le desfiguran la cara o diferentes múltiples circunstancias. También en el comparativo de los datos del uso de armas, vemos que el 57% de las muertes violentas hacia las mujeres fueron ocasionadas por arma de fuego. Y aquí es bien interesante mencionar cómo se regulan las armas de fuego en nuestro país, porque hay gran mercado clandestino donde las personas pueden acceder a estas armas. También vemos el crimen organizado que siempre porta sus armas. Como decía Regina, no somos nosotras las mujeres quienes andamos cargando un arma con la cual queremos herir intencionalmente a las personas. También hemos observado cómo dentro de la misma cultura hondureña el portar una arma es como simbolismo de macho, de este machismo que atenta contra la vida de las mujeres. Y más adelante podemos ver también en esta gráfica que el lugar de los hechos se da, por ejemplo, en lugares sin describir, la mayoría, el 56%. Luego tenemos los espacios públicos y centros de asistencia pública y el hogar. Cabe mencionar también que las relaciones que tienen, por ejemplo, los agresores con las víctimas, la mayoría de veces son desconocidos, otras veces, por ejemplo, puede ser su misma pareja, otras veces puede ser personas cercanas que tienen como, por así decirlo, una cercanía de estar vigilando a la víctima y consecuentemente llega a un punto a donde la agreden físicamente hasta el momento a donde pues la asesinan. Es lamentable que esto ha incrementado. Creo que también otro factor que se debería analizar, por ejemplo, y creo que incluso Regina puede decir bastante al respecto, es que cuando se dio el estado de excepción el año pasado, alrededor de noviembre, diciembre, la violencia incrementó en general y como resultado también la violencia hacia las mujeres
se multiplicó aún más. Muy bien. Comentarios finales con la abogada Claudia Isbela López, jueza del Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, sobre toda esta temática en la que reflexiona Regina Fonseca, Sandy Arteaga y los televidentes que participan en el programa. Adelante, abogada Claudia Isbela. Bien, como reflexiones finales yo solo quiero poner un puntito ahí, licenciado Renato, siempre que las mujeres ejercemos cargos titulares importantes se nos exige muchísimo más que a los hombres. Entonces hay que tomar en consideración lo que también decía la compañera en relación a que todas las personas profesionales deberíamos de estar formados con enfoque de género. Claro, entiendo su punto en el que dice que las mujeres deberíamos de estar o deberíamos de estar más sensibilizadas, pero ahí vamos también nuevamente al tema No he dicho eso, abogada. No he dicho eso. Lo que he dicho, y yo estoy consciente que todos debemos contribuir a reducir esa brecha social que hay con la mujer, que el Estado ha estado ausente. No, yo lo que digo es que aprovechemos ahora que la presidencia de 2 poderes del Estado está en manos de mujeres, y esto no le quita responsabilidad a los hombres. Pero si toda la vida hemos dicho es que los hombres son los que controlan políticamente este país, ellos no son sensibles con las necesidades de nosotros. Bueno, yo lo que digo, aprovechemos esta coyuntura de que 2 mujeres están ahí, presidiendo 2 importantes poderes del Estado, darle responsabilidades a los hombres de la administración pública también. Ese es el criterio mío, no es otro. Sigamos, abogada. Muy bien, licenciado. Bien, en ese sentido, pues, decir, por ejemplo, que en el Juzgado contra Violencia Doméstica en San Pedro Sula solamente hay 3 juzgados en todo el país especializados para violencia doméstica, que es una de los delitos mayor denunciados en el país. Y es lamentable que solamente hayan 3 juzgados en todo el país, que solamente en San Pedro Sula hayan 4 jueces y juezas para conocer sobre esta temática, y más grave aún, por ejemplo, que en San Pedro Sula no tenemos casa refugio. Entonces sabemos la dinámica de la violencia, cómo va incrementando, y muchas veces los casos de violencia doméstica llegan a ser femicidios. Y aquí hay una responsabilidad estatal, ¿verdad?, por la falta de cumplimiento de las obligaciones que anteriormente hablaba. Pero sin duda, como usted menciona, licenciado Renato, esta sería una oportunidad histórica y de oro para poder ir haciendo los cambios necesarios a fin de pues tener cumplidas esas obligaciones estatales de que las mujeres puedan tener una vida libre de violencia. Bueno, abogada, mire que quiere intervenir la ministra del INAN, Dori García, después de la pausa comercial. La abogada Dori García, ministra del Instituto Nacional de la Mujer, participa en Frente a Frente. Dori, buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Renato. Un gran placer saludarte a ti, felicitarte por este espacio privilegiado que has dado a las mujeres de Honduras este día. Felicitar también a Sandy, a la abogada Isbela y a mi querida amiga Regina por estar ahí en este programa. Definitivamente hoy es un día trascendental en el mundo, Renato, y tenemos que felicitar a las mujeres porque todo el mundo se ocupa de nosotras, independientemente de que todos los días debería de ser un 8 de marzo. Creo que vale la pena reconocer que sí, efectivamente hay una deuda histórica con los derechos de las mujeres en este país y que precisamente la misma historia y los pueblos se encargan de hacer la justicia. Y es hoy, como tú muy bien lo has mencionado, que podemos contar con una presidenta mujer en el Poder Ejecutivo y por primera vez también con una primera mujer presidenta en el Poder Judicial. O sea, 2 mujeres en los 2 poderes del Estado. Es un día de lucha, Renato, es un día de lucha por nuestros derechos. Sí. Es un día de continuar unidas y enlazando, articulando todos los esfuerzos, los mejores esfuerzos, porque se trata de entronizar todo un trabajo que penetre las entrañas de la legislación
que penetre las entrañas de las políticas públicas, que penetre las entrañas de todo un sistema patriarcal que se encargó de relegar a las mujeres y de relegarnos históricamente. Y eso no puede continuar, y a eso es que nos oponemos, y contra eso es que vamos a seguir luchando. Creemos que cada año tiene que ser más fuerte nuestra voz, tiene que alzarse con más poder, con más decisión, porque este día, como todos, nuestra lucha continúa. Nuestra lucha va por la igualdad, va por la participación, va por el empoderamiento económico de las mujeres y efectivamente va por vencer la violencia con sus múltiples formas y manifestaciones. Y el pueblo hondureño tiene que reconocer, y las mujeres organizadas, todas las mujeres debemos reconocer que en este gobierno, Renato, a un año hay avances significativos. Y ahora no somos un instituto, Renato. Sí. Somos la primera Secretaría de Estado en Asuntos de la Mujer. Sí. De la mujer. Ya me corrigió la designada presidencial Doris Gutiérrez. Me acabas de enviar el mensaje. Eso somos, Renato, y eso nos da opción a entrar en un consejo de ministros. Y eso nos da opción a tener iniciativa de ley también a través de la Presidenta de la República. Ahora, Doris, te quiero decir algo con el mayor de los respetos. Sí. Con el mayor de los respetos, porque yo conozco a Doris García y sé el gran potencial y lo mucho que puede dar Doris. Pero se está demandando un poquito más de celeridad en toda la política hacia la mujer que ustedes tienen. No quiero decir la expresión, se están quedando cortas. No, se está demandando un poquito de celeridad de parte de ustedes en esas políticas que has escuchado tú aquí a Regina Fonseca, a Claudia Isbela López y a Sandy Arteaga. Así que queda tiempo todavía, Doris, para acelerar esto. Por supuesto, Renato, por supuesto. Yo quisiera un día conversar contigo, almorzar juntos, contarte, revelarte las increíbles dificultades que hemos encontrado en todo este tramo de un año en los que hemos querido salir a flote justamente con avances más significativos. Pero yo te puedo enumerar unos 25 logros que en el 2022 hemos obtenido en el tema de políticas públicas, instrumentos que están casi ya listos para ser lanzados, en acciones de prevención que hemos venido trabajando a través de las oficinas municipales de la mujer, Renato, que no se ven. Lastimosamente, nuestras acciones desde el ámbito de la prevención no se pueden ver. Y quisiera pensar que no es a eso que se refiere el bla, 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 porque como decía la abogada Isbela, el poder llevar el enfoque de género, el poder transversalizar esa nueva mirada, ese nuevo escenario de enfoque de derechos a toda la legislación y a todas las políticas públicas es un trabajo fuerte, Renato. No, mira. Toca no solo a una institución, nos toca a todo un país poner nuestra parte. Sí, no, el bla bla es en general, Doris. Y como todos hablamos de que hay que apoyar a la mujer, no, el mensaje es para todos. Sí, el mensaje es para el gobierno y es para todos. Bueno, gracias, Doris, que el tiempo se me termina y quedamos pendientes con esa reunión. Permíteme cerrar, Renato, diciendo que espero que tú seas uno de los nuestros, sigas siguiendo uno de los nuestros en esta lucha. Claro. Que la abracemos juntos, que los medios de comunicación junto a nosotras tenemos este reto, este gran desafío y lo vamos a sacar adelante. Claro, Doris. Doris García, la secretaria de Estado en Asuntos de la Mujer. Pausa y nos quedan como unos 20 segundos. Unos segunditos, por favor, unos Regina. Segunditos. Hace un año exactamente estuve acá. Sí. Reclamando las mismas deudas
que en este momento están. Las mismas, el Estado sigue ausente para nosotras en materia de políticas, en materia de leyes. Tenemos ausencia de Estado y necesitamos un Estado que nos responda. Gracias, Regina Fonseca, gracias a todas. Gracias, abogada. Esté bien, la felicito. Muy buena participación, la verdad que de todas, pero muy buena participación la de la abogada Claudia Isbela López. Qué bueno que se sume a este movimiento, ¿eh? A todos buenos días, muchas gracias. Feliz Día de la Mujer del mundo y especial.